Génesis capítulo 18, del verso 16 al 33, y cuyo tema, pues bueno, se llama De Mamre hacia Sodoma. Y vamos a leer precisamente Génesis 18, del 16 al 33. Está un poquito largo, Sí, lo leo yo. sí, amén. Y bueno, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, ya que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán 50 justos. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare ahí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán ahí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán ahí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y bueno, creo que este es un pasaje que todos o la gran mayoría hemos visto en alguna ocasión, lo hemos leído, lo hemos, pues de alguna manera u otra, eh, analizado, escuchado, sabido de él. Y aquí vamos a empezar, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en la sesión anterior, que estábamos pues en Mamre, donde Abraham había tenido ese encuentro. Y aquí vamos a ver que empezamos esta lectura diciendo que los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Esto implica que Abraham estaba en una zona elevada cerca de Hebrón, es decir, pudieron mirar hacia Sodoma.
En Israel hay muchas valles y muchas colinas, montes, montículos, montañas. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, de verdad que es impresionante. Estábamos sobre el monte del Despeñadero, no, sí, del Despeñadero, y estábamos viendo precisamente eh, toda la explanada y se veía hasta el otro lado, tal como se ve en esta foto, en esta imagen, pues. Y es algo que uno se puede imaginar. Sin embargo, cuando uno está en el lugar, pues ve uno la dimensión. Realmente Israel no es un territorio muy grande. Por eso es que es posible observar el Valle del Jordán desde las montañas de Judea, ¿no? Obviamente, pues todo esto también con condiciones de buena visibilidad. Y aquí vemos cómo empieza este pasaje y pues bueno, los mensajeros se dirigen hacia Sodoma, como decimos, región del Valle del Jordán. Y aquí hay algunas ciudades que están implícitas, que son Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim, Zoar, que es una región conocida como la llanura del Jordán, Kikar Hayarden. Y vemos entonces cómo empiezan pues a hacer eh, a ver hacia ese lugar hacia donde se va a desarrollar todo lo que sigue, ¿no? Si nosotros vemos la parte que se sabe histórica, geográfica, vamos a encontrar que muchos investigadores ubican como estas ciudades como la zona del sur del Mar Muerto, lo cual quiere decir que, bueno, al haber personas que la están ubicando, bueno, pues quiere decir que estamos hablando de algo que eh, arqueológicamente está datado y existió en su momento. Y esas ciudades, ha habido excavaciones en esas ciudades como Bad Edra y Talet Hamá, y se han encontrado evidencia de destrucciones antiguas por fuego. Y aquí esto me llamó la atención porque, bueno, estamos viendo que coincide con el relato que estamos leyendo, que, bueno, va a suceder, todavía no llegamos a esa parte, pero con el relato bíblico. Entonces, vemos que coincide con la descripción bíblica que se hace de las ciudades destruidas por una catástrofe que llegó de manera repentina. Y como acabo de decir, bueno, yo lo comento y lo insisto, yo estoy aprendiendo junto con todos ustedes, vamos aprendiendo de las escrituras. De hecho, esa es una de las premisas de Casa Shalom, el aprender desde las escrituras, pero aprender no solamente bajo el concepto espiritual, sino aprender bajo el concepto geográfico, arqueológico, histórico, social y desde luego pues espiritual, pero para entender mejor. Entonces, yo al estar investigando, pues bueno, salieron algunas ciudades y ahorita mencionaba Bab et Dara y tenemos aquí que es un sitio arqueológico, ¿okay?, que está ubicado cerca del extremo sureste del Mar Muerto, en Jordania. Y podemos ver lo que dice aquí en esta lámina, que es uno de los asentamientos más antiguos conocidos de la región y ha sido objeto de interés por su posible relación con las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Desde luego, siempre
arqueología pues nos va a decir sus posibles. ¿Por qué? Porque no hay una manera fehaciente de decir 100% sucedió. ¿Por qué? Porque pues son vestigios arqueológicos, pero gran parte, un muy, muy buen porcentaje coincide con lo que son las escrituras. Entonces, nosotros como creyentes también debemos entender que en las escrituras lo que está ahí es palabra de Dios y no son coincidencias, sino es algo que Él mismo nos da a conocer de lo que pasó, de lo que está pasando y lo que va a suceder. Y es importante entender que para el ser humano somos, los seres humanos somos curiosos por naturaleza, queremos confirmar, queremos ver, queremos palpar, queremos estar 100% seguros. Y aún así, a pesar de todo, la ciencia pues no puede estar segura de muchas cosas. Y aún así nosotros creemos porque tenemos que, nuestra naturaleza es creer en algo que vemos. Entonces, dicho esto, por eso viene esa observación de que dice posible relación, porque no hay una forma fehaciente al 100% de tenerlo, ¿no? Pero vamos a ver que la ubicación está al sureste del Mar Muerto, lo cual coincide con el relato que estábamos leyendo. El periodo principal de ocupación de esto que se encontró en la arqueología es en la edad del bronce temprano. Hace ya algunas sesiones habíamos hablado del bronce temprano, bronce medio, etcétera, y habíamos visto más o menos los años. Entonces, estamos hablando de 3.300, entre 3.300 a 2.000 años antes de la era común, antes de Cristo. Entonces, está datado que en ese periodo fue cuando estuvo ocupada ese lugar. Esas excavaciones y descubrimientos fueron en la década de los 60 y bueno, se descubrieron cosas interesantes, una ciudad amurallada en necrópolis y bueno, es un ejemplo temprano de urbanización en el Valle del Jordán. Entonces, este sitio, Bab-edh-Dra, formaba parte de una serie de asentamientos de la Edad de Bronce Temprano. Una serie, quiere decir que no era el único asentamiento, eran varios, que se desarrollaron a lo largo de la orilla oriental del Mar Muerto. Y su prosperidad se basaba en la agricultura de oasis y comercio regional. Y el sitio fue abandonado de forma repentina alrededor de 2350 antes de Cristo, posiblemente debido a un incendio o a un colapso regional. Esta información es algo que se encuentra uno en la parte arqueológica, se puede encontrar en internet, tal cual, y es precisamente lo que estamos viendo. Pero acá también cosas interesantes, pues que en las excavaciones se pudieron ver murallas defensivas, calles organizadas y una extensa necrópolis con miles de tumbas. Y ahí, pues bueno, se encontraron ajuares funerarios, cerámicas, herramientas, joyas y cuestiones de este tipo que nos dan información sobre las prácticas sociales y religiosas de la época. Entonces, precisamente por eso, este sitio nos da una visión detallada de lo que era la vida en ese momento. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que decíamos, podría corresponder a esos lugares bíblicos de Sodoma. Entonces, aquí vemos que la arqueología, pues bueno, tiene un valor importante ya que contribuye al estudio del origen de la civilización en Oriente. Y así como encontramos también
bueno, ahí hay algunas cosas de lo que, de los estudios, un libro que viene en todos estos estudios que estamos viendo y algunas cosas que se encontraron en el lugar. De la misma manera tenemos Tal el Hammam. Es un sitio arqueológico ubicado en el Valle del Jordán. También, recuerden, estamos hablando de esa área. ¿Por qué? Pues por la importancia que tiene de, del pasaje que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, lo mismo que vimos hace un momento, lo vamos a encontrar aquí algo muy, muy parecido. La ubicación central, el Valle del Jordán, Jordania, que es donde se desarrolla todo esto. Igual la edad de bronce, pero aquí estamos viendo este bronce medio, igual 1800 a 1550 antes de Cristo. Era un lugar pues relativamente grande, 36 hectáreas, y pues aquí hay excavaciones pues más recientes de 2005, ¿no? Igual que hace un momento decíamos, posible destrucción por un evento explosivo natural. O sea, es una de las teorías que la ciencia maneja de por qué desapareció este asentamiento. Entonces son cosas que de repente uno empieza a decir, híjole, una coincidencia, otra coincidencia y otra coincidencia, cuando nosotros como creyentes debemos estar seguros que no hay coincidencias, todos son cumplimiento de la palabra del Señor que está día con día siendo, probando que las escrituras son fidedignas a la palabra que Dios dijo. Entonces, igual, haciendo un poquito el contexto histórico y arqueológico de este lugar, siempre que veamos algo que se llama Tael o Tel, estamos hablando de un montículo, un monte, como por ejemplo cuando decimos la ciudad de Tel Aviv, es un Tel, es monte, entonces el monte de Aviv. En este caso, Tel, el Hammam, entonces es algo así como el monte de Hammam. Eso es lo que significa Tel. Y bueno, fue igual que lo veíamos hace un momento con Bab Edra, un centro urbano importante durante la Edad del Bronce Medio, igual con murallas masivas, fortificaciones y estructuras monumentales. Su posición estratégica controlaba rutas comerciales entre el Valle del Jordán y la meseta transjordana. Posteriormente fue abandonado durante varios siglos, coincidiendo con la evidencia de destrucción catastrófica antes de ser reocupado en la Edad de Hierro. Quiere decir que se volvió a ocupar, pero datado por la arqueología, se ve que hubo una destrucción ahí, ¿no? Las excavaciones también han revelado murallas de ladrillo, puertas fortificadas, templos y restos domésticos. Y bueno, los niveles de destrucción que se han encontrado, materiales fundidos y minerales alterados, que algunos investigadores interpretan como evidencia de una explosión de alta temperatura, posiblemente causada por un evento similar a una explosión. La teoría de que Tal el Hammam podría corresponder a Sodoma, pues bueno, surge por todo esto que venimos platicando. Sin embargo, pues bueno, no podemos asegurar porque hay algunos arqueólogos que lo ven de una perspectiva diferente. Sin embargo, vemos que pues podría ser algo muy, muy posible. Actualmente, Tal el Hammam sigue siendo investigado, sigue habiendo estudios arqueológicos y conservación. Y bueno, también es un sitio de turismo arqueológico. Entonces, como podemos ver, aquí tan solo pues son dos lugares que coinciden con la descripción bíblica de la destrucción de Sodoma, y la arqueología nos dice que posiblemente
pudo haber sucedido un evento masivo de destrucción por fuego. Entonces, vemos que coincide lo que estamos encontrando en la arqueología con lo que estamos encontrando en las escrituras. Y lo mismo, tenemos ahí algo de los estudios y podemos ver aquí el lugar donde se encuentran este lugar, ¿no? Entonces vemos aquí Jericó, vemos aquí Tal el Hammam y bueno, vemos todo lo que rodea y bueno, esto es como una especie de tratar de simbolizar el área que el fuego alcanzó. Entonces, como podemos ver, pues fue algo grande, no fue algo pequeñito y pues coincide con lo que estamos viendo. Y precisamente, regresando a nuestro relato bíblico, vemos que Dios no oculta su plan a Abraham. Y aquí vemos algo muy hermoso, una relación especial que había entre Dios y Abraham. Y hay en este pasaje una de las declaraciones más profundas y más hermosas sobre la relación que había entre Dios y Abraham, porque aquí el mismo Señor dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, precisamente revelando que Dios comparte su propósito con quienes participan de su pacto. Recordemos que pues todo está girando en torno a un pacto que incluso aquí se repite de hacer de él una gran nación. Y bueno, aquí vamos a ver varias cosas. Lo que decía, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, bueno, no. ¿Por qué? Porque Abraham va a ser una gran nación y más adelante vienen algunas otras cosas bien interesantes porque precisamente vemos que había un berit, un pacto, y él fue elegido para enseñar justicia y rectitud. Y eso lo podemos ver en el extracto que leímos al inicio, donde precisamente Abraham va a ser su descendencia quien nos traiga al día de hoy la palabra y todo esto que estamos conociendo y que desde el corazón de Dios siempre fue ser justos y ser rectos, tanto hacia con Dios como hacia los que nos rodean. Entonces, precisamente, esa es la intención de Dios para que por medio de Abraham el pacto y el propósito de Dios llegue a las naciones y llegue a todos nosotros. Eh, Hace rato yo estaba viendo en redes a una persona que estaba leyendo sobre un comentario que hizo alguien acerca de lo que está sucediendo ahorita en Israel. Y un comentario de, como muchos que lamentablemente hay, que no, sin conocer las escrituras, sin conocer toda la historia, todo lo que hay atrás del pueblo y todo lo que ha habido, pues bueno, simplemente se juzga. Y decía que Israel está a punto de caer o va a caer. Y esta persona estaba precisamente debatiendo ese comentario y él decía que qué equivocado puede estar una persona, dice que simplemente agarra su teléfono y empieza a poner algo que se le cruzó por la cabeza o que cree o que piensa cuando
los babilonios, los egipcios, Hitler, los nazis y muchos han tratado, Roma, han tratado de acabar con Israel y no han podido. Y muchos de ellos han sido reinos que hoy ya no existen. Y sin embargo, Israel, siendo pequeñito, llegó a ser muy, muy reducido, sigue existiendo y hoy es una nación que, a pesar de todas las situaciones que está pasando a su alrededor, Dios sigue mostrando su mano fuerte hacia con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pacto sigue activo porque sigue siendo ese punto donde converge todo para que su palabra llegue hasta nosotros. Y precisamente a veces confundimos, pensamos que el ser justo, el ser recto, quiere decir que todos los que creemos en las escrituras lo somos, deberíamos, pero la realidad es que no. La realidad es que lo que está escrito en la Biblia, pues no siempre lo lleva a cabo el ser humano. Por eso es tan importante ir a profundidad a las escrituras y entender que lo importante no es necesariamente aprendernos la Biblia al derecho y al revés, sino aprender cuál es la esencia de esta justicia, de esta rectitud, de seguir las enseñanzas del Señor y ponerlas en práctica. Entonces, el pacto sigue vigente hoy día y la promesa de Dios sigue vigente y sigue protegiendo a su pueblo. Entonces, esa teoría del reemplazo realmente no tiene ni razón de ser, porque aunque la iglesia, muchos dicen que el nuevo pueblo es la iglesia de Dios, los cristianos, aunque hemos sido injertados, las mismas escrituras nos dicen, hemos sido injertados. Entonces, Israel sigue siendo el olivo del cual nos nutrimos nosotros y no precisamente por el gobierno o por el pueblo, sino por las escrituras, porque de ahí surgió todo. Entonces, ¿qué tan importante es entender que Dios tenía en esa consideración a Abraham precisamente por el pacto, que iba a ser padre de multitudes, pero también iba a enseñar por medio de su palabra justicia y rectitud, incluso hoy día en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, seguimos adelante y vemos que el clamor contra Sodoma, y ahí es cuando declara precisamente un clamor que es grande. Y aquí vemos que cuando las escrituras dicen clamor, se usa una palabra que es sa'aka, y es grito de dolor, clamor por injusticia o denuncia de opresión. O sea, eso es lo que en el hebreo estamos entendiendo por clamor. Nosotros en el castellano, cuando decimos clamor, estamos gritando, pero no hay una definición. Simplemente clamo por algo, quién sabe. Bueno, hay que ver por qué clama, ¿no? Y en este caso, cuando vemos desde el hebreo, ya se entiende que es un grito de dolor, que es por injusticia y que se está denunciando una opresión. Y el clamor, pues es precisamente lo que estaba sucediendo, por lo cual, pues pasa lo que sucede, ¿no? Y aquí algo que encontré precisamente interesante es que esa palabra de acá está también en otros lugares de las escrituras y describe precisamente esto que estoy diciendo o que estoy comentando ahorita de personas oprimidas. Por ejemplo, el clamor de los israelitas en Egipto
también se habla con este mismo término. Y también cuando se habla de las víctimas de injusticia. En las escrituras, cada que se menciona esto, se usa ese término. Entonces, podemos ver que si esta palabra significa y hace alusión a eso, entonces era lo que estaba marcando a esa sociedad de Sodoma, era abuso, violencia, opresión. Y también en Ezequiel, un poco más tarde, el profeta Ezequiel describe el pecado de Sodoma como orgullo, abundancia e indiferencia hacia los pobres. Y realmente son situaciones que coinciden por con esto que estamos diciendo, ¿no? Grito de dolor, clamor por injusticia y denuncia de opresión. Entonces, vemos que en este caso el juicio de Dios que está llegando contra Sodoma no es arbitrario, no es porque sí, sino es simplemente una respuesta a una corrupción profunda. ¿Por qué? Porque el ser humano, lamentablemente, pues llegamos al punto de lo que estamos llegando hoy día, de a lo bueno decirle malo y a lo malo decirle bueno, y tratar a como dé lugar de sacar a Dios de la vida, de la familia, de todo, del gobierno, todo, de todos los ámbitos de la vida, la sociedad está queriendo sacar a Dios, cuando es lo primero que deberíamos poner. Y precisamente, pues esa es la situación en la que estaba llegando Sodoma. Gracias. Ahora, vemos aquí, y esta parte yo creo que es la que todos recordamos y que muchos incluso llegan a decir que Abraham parece que estaba regateando ahí con Dios porque empieza a bajar la cantidad. Y no es precisamente un regateo, sino realmente es entender la dimensión de cómo la corrupción puede llegar a tal grado, a olvidarnos de Dios. Entonces, antes de esto, pues bueno, vamos a ver esto. Abraham, a ver si nos hemos dado cuenta, o tal vez no, pero él comienza uno de los actos de intercesión más importantes de todas las escrituras. Él comienza a interceder, ¿sí? No es regatear, está intercediendo por los justos, ¿sí? Si nos damos cuenta, en el relato habla de que si hubiese tantos justos, también acabaría Dios con la ciudad. Está intercediendo por los justos. Y hace un tiempo nosotros habíamos hablado de la Sedacá, que era el justo, la justicia, ¿sí? Y la contraparte, por el contrario, es Rasha, el malvado o el injusto. Y precisamente esta pregunta que hace Abraham, donde dice que si el justo debe sufrir el mismo destino que el malvado, realmente ahí se conduele y es donde trata de interceder en ese amor por el prójimo, ese amor por el justo, que lamentablemente pues está mezclado con el injusto. Y algo que me llamó la atención en que digo que a veces nosotros en nuestra cuestión, ¿cómo se puede decir? Occidental, lo vemos como un regateo, encontré que cuando se intercede de manera progresiva, esta era una práctica típica en el diálogo judicial antiguo,
donde se negociaban los términos dentro de un tribunal, de esta manera, ¿sí? O sea, a lo mejor para nosotros, pues bueno, es como ir al tianguis, así lo vemos, o sea, ¿cuánto? 100, no, pues ya en tanto, no, pero no, vamos, ese es el regateo. Pero en este caso, nosotros, o bueno, yo encontré que esta era una práctica que se hacía en el ámbito legal en los tribunales antiguos, ¿sí? Era negociar de esta manera. Entonces, esto que está haciendo Abraham es esa parte legal, de manera eh, formal y seria para hablar con Dios y tratar de llegar a un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos este diálogo que tiene con Dios. Primero empezamos con 50, luego 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Ya al llegar a 10, pues bueno, yo creo que ya fue más que evidente que una ciudad con no sé cuántas personas habría, pero que ni siquiera hubiera 10, pues bueno, era porque ya todo estaba súper corrompido. Y tristemente estamos llegando a esos puntos, porque la sociedad está queriendo sacar a Dios de la ecuación, y al sacarlo, pues saca la esencia de la vida, porque sacamos la parte esencial que es el amor de Dios, porque Dios es amor, y eso es lo que debería de fluir entre nosotros. Y como alguna vez le preguntaron a Yeshua, a Jesús, ¿no? O sea, y él contestó que eran dos los grandes mandamientos, y en ambos es el amor lo que gobierna. El amor a Dios por principio y el amor al prójimo. Y ahora ya es el amor, hoy día la sociedad es el amor hacia uno mismo, ya ni siquiera es al prójimo y mucho menos a Dios. Es el amor por uno mismo, o sea, por quiero tener las cosas rápido, quiero tener, yo me lo merezco, yo soy el primero, el otro tiene que esperarse, el otro. ¿Y qué está pasando? Estamos sacando a Dios sin darnos cuenta, porque Dios nos está poniendo en primer lugar Él, y en segundo lugar los otros, porque incluso dice amar al prójimo como a ti mismo, no dice ámate tú y así como te amas tú, ama al prójimo, no, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no debemos ponernos por encima de nadie y mucho menos de Dios. Y es a lo que tristemente estamos haciendo en la sociedad actual. Entonces, aquí vemos también otra cosa hermosa que yo decía al principio. Dios permite que Abraham dialogue con él. ¿Quién más puede tener un privilegio de dialogar con él? ¿No? Tristemente también el cristianismo, eh, algunas corrientes hoy dicen que pues Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, que nosotros decretamos y declaramos, y lo que decretemos y declaramos Dios lo tiene que hacer, que nosotros tenemos que declarar, decretar, decir, arrebatar, y se va a cumplir. Y creo que ahí estamos pues cayendo en algo que confundimos. Y bien las escrituras dicen que vendrán y confundirán a miles. Entonces, por eso hay que sujetarnos siempre y escudriñar las escrituras, porque es el único lugar donde vamos a encontrar la verdad. Y aquí vemos que Dios siempre está dispuesto a, a, al perdón, pero obviamente necesita ver esa intención propia del perdón, es decir, la intercesión. De esta forma no, vamos, una cosa es interceder para que Dios obre, Dios se manifieste, pero si la persona, o en este caso la ciudad,
no voltea a ver a Dios, al contrario, le da la espalda, pues es difícil poder hacer algo. Entonces hay que nosotros también examinar cada situación y poner siempre en manos de Dios y que Él sea el que obre, porque la intercesión tiene poder y vemos aquí varias cosas que nos presenta este pasaje. Dios escucha el clamor de la injusticia. ¿Sí? Hay repetidos veces, perdón, es el segundo es la oración de intercesión es poderosa, ese sería el segundo. Dios escucha el clamor de la injusticia. Sería Dios escucha el clamor de la injusticia. El punto número 2 sería la oración de intercesión es poderosa. Y aquí, ¿por qué es poderosa? Y habrá quien diga, pero si Abraham no logró cambiar nada, no, pero logró comunicarse, conectarse con Dios, pero obviamente Dios tomó una decisión con base en lo que está sucediendo con, en este caso, con ese pueblo. Pero siempre es bueno y es importante interceder. Por eso la oración de intercesión es poderosa. La justicia y la misericordia divinas están equilibradas. ¿Qué quiere decir? O sea, Dios no es un Dios malo, ni tampoco es un Dios que no sea justo. Al contrario, o sea, Dios tiene nos da a escoger desde el principio, desde Abraham, perdón, desde Adán, le dio a escoger el bien, el mal. Pero nosotros somos los que estamos escogiendo cada día con nuestras acciones, con nuestras decisiones, escogemos algo. Entonces, vemos aquí una palabra más también que es Gesed, que es misericordia fiel y amor leal. Gesed, y eso es algo que Dios tiene para con todos nosotros. Un amor leal, un amor que sobrepasa todo entendimiento y una misericordia que es fiel, que quiere decir que aunque nosotros hagamos lo que hagamos, Dios siempre va a estar para nosotros en el momento que nosotros le queramos buscar, porque aquí vemos un pueblo que le dio la espalda, no quiso voltear a verlo, no quiso saber nada de Dios. Entonces, Dios, pues obviamente, actuó de una manera con base en la decisión que tuvo Sodoma. Y para cerrar el día de hoy, vamos a ver que pues son estos los términos que tendríamos: amor leal, porque Abraham no ignora la corrupción de la ciudad. Hay misericordia, porque a pesar de eso, tampoco deja de pedir misericordia. Y bueno, una bondad que está reflejando el corazón de Dios. Vemos que así es como Dios trata con nosotros, con amor, con misericordia, con bondad. Y yo creo que aquí la pregunta retórica es, ¿nosotros estamos haciendo eso también? Amor, leal, misericordia y bondad fiel, no solo para con los que nos caen bien, porque ese es el tema. A veces lo hacemos para quien nos cae bien y quien nos cae mal. Cuando vemos esas personas que dices, ay, no sé, tiene algo que no me gusta y no me cae, realmente estamos reflejando ese gesed, estamos reflejando ese amor, esa misericordia, esa bondad. Y yo creo que la enseñanza más grande es que Abraham, cuando intercede por Sodoma, nos está enseñando a nosotros como creyentes que podemos participar en la obra de Dios a través de la oración.
Y creo que hoy más que nunca es importante orar, pedir por el pueblo de Israel, por los que están alrededor, porque como lo hemos visto, Abraham no solamente pidió por los justos, porque una cosa hubiera sido saca a los justos y destruye la ciudad. Eso hubiera Pues sido sí. lo que a lo mejor yo hubiera hecho, como en mi humanidad. O sea, los otros pues por malos, ¿no? Pero Abraham no hizo eso. Abraham dijo que perdonara la ciudad, aun si hubiera 50 justos. No hay 50. Bueno, si hubiera 45, no hay 45. Y fue bajándole hasta 10. Pero Dios eh, es la oración, perdón, es una forma de conectarnos con Dios y poder interceder por otros. Y creo que eso me gustaría que nos quedáramos el día de hoy con esa enseñanza de Abraham. Yo de verdad la había oído mil y un veces, bueno, no mil, pero sí bastantes veces, la había leído cuando me congregaba desde pequeño, pero nunca había entendido esta profundidad de que Abraham pues realmente está intercediendo por justos e incluso por pecadores de manera intrínseca, de manera implícita, porque al perdonar la ciudad, era perdonar a todos. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos procurar siempre estar en esa dinámica. Entonces, yo les invito a que hagamos eso. Es difícil cuando de repente hay situaciones que no vemos bien, personas que no sabemos que no están haciendo lo correcto, pero hay que pedir por ellos. Entonces pidamos, sigamos pidiendo por el pueblo de Israel y por los pueblos que incluso atacan a Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también por ellos vino el Señor. Y pidamos por paz, pidamos por revelación para que volteen a ver y le reconozcan tanto los suyos como los que están fuera. Entonces, pues, eh, habíamos dicho un verso, bueno, un versículo de Proverbios en semanas pasadas y me gustaría que quedáramos con él porque a veces podemos dudar de las escrituras, de la realidad, por eso para mí y para el ministerio Voces de Israel a través de Casa Shalom es tan importante hacer estos estudios desde no solo espiritual, como lo dije al inicio, sino también desde el punto de vista arqueológico, geográfico, cultural, histórico, porque es una manera de entender mejor las cosas